Un error que se cometió en Catalunya en aquella transición, un error fue no apostar por una hacienda propia. Aquest va ser un error, i és millor dir-ho amb totes les paraules. Cataluña está a punto y preparada para tener hacienda propia. Así lo afirma Artur Mas en su último desafío al Estado. Lo vemos ya en las 5 W. Artur Mas considera que no se puede tener pleno autogobierno sin disponer de una hacienda propia. Considera que la región está preparada para poner en marcha su Ministerio de Hacienda para recaudar ellos mismos la totalidad de los impuestos generados en Cataluña. Para Mas, durante la transición, Cataluña cometió el error de renunciar a la hacienda propia, cuando en realidad, si en el 79 la rechazaron, fue por identificar al Ministerio Recaudador por excelencia como un enemigo público que podía volverse en contra del nacionalismo. Según Artur Mas, este es el intento más serio que se ha hecho para tenerla desde hace 3 siglos. Considera que están a punto de conseguirlo porque tienen las ideas, el talento, el conocimiento suficiente y los profesionales apropiados. Y el dónde es Cataluña, pero ojo, de conseguir sus propósitos se quedarían sin uno de sus grandes caballos de batalla, la mentira que ha hecho crecer al independentismo en los últimos años y que desdicen año tras año las balanzas fiscales, el España nos roba, con el que justifican el odio al resto del país y cualquiera de sus problemas económicos y de mala gestión de los recursos públicos. Es el momento para los independentistas agrupados en la lista única de conquistar una de sus reivindicaciones históricas. Dice Artur Mas que es la oportunidad que tienen los catalanes para vivir mejor. Pero ¿sería esto realmente así? ¿Vivirían los catalanes mejor si recaudasen la totalidad de sus impuestos? El modelo que propone Artur Mas es el sistema de recaudación australiano y sueco, en el que se prima la cooperación con el contribuyente por encima del control del mismo. Sexta W, ¿vivirían mejor los catalanes si tuviesen hacienda propia? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues no vivirían mejor nuestros compatriotas catalanes. Tampoco vivirían peor, no. Vivirían mucho peor. Cataluña en estos momentos recibe mucho más de lo que aporta a la hacienda española. Siendo deficitaria, con una hacienda propia en un Estado independiente, no tendría ni para pagar los gastos corrientes, menos aún para los identitarios, que son los gastos en los que el gobierno de Mas dilapida el dinero que no tiene y que España le da a manos llenas para que se sientan aún más cómodos renegando de España a costa de España. La hacienda propia dejaría a Cataluña sin recursos financieros y, lo que para los separatistas es aún peor, evidenciaría la falsedad absoluta de que España les roba dejándoles en cueros ante la verdad que ocultan. España les financia, incluso para que la insulten. Que tengan cuidado con pedir una hacienda propia, que a lo peor se la dan. No solo necesitamos una ley, sino un pacto en materia de educación. Palabras del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la presentación de su programa educativo que está teniendo lugar en estos momentos en el Teatro Compact de Madrid. Entre las propuestas de la formación, cambiar la actual asignatura de religión por una de historia de las religiones. Me voy de vacaciones, prepárame la pasta. Es un extracto de la conversación entre el alcalde popular de Valdemoro y el gerente de la trama única. Tras la apertura de sumarios a la luz del culo de Marjalita para esconder 33 millones de euros, desde el PP dicen sentirse indignados y abochornados por las revelaciones, mientras que desde el PSOE piden explicaciones a Rajoy, al que acusan de dar el visto bueno a la trama de corrupción. Al gobierno y a Rajoy, explicaciones y responsabilidades por lo que estamos conociendo de la trama única, que está a la altura de la Gürtel. La pregunta es cómo puede seguir ejerciendo Rajoy su cargo sin ir al Congreso, con decencia, con dignidad, con credibilidad ante los españoles. A pocos meses de las elecciones generales, el Partido Popular lanza una web en la que aseguran que ha cumplido con el 92,5% del programa electoral que presentaron a los comicios de 2011. ¿Es esto cierto? En este informativo analizaremos con qué han cumplido y con qué no. Y saldremos a la calle a preguntar a los ciudadanos qué percepción tienen sobre este asunto. Programa con un software que automáticamente actualiza ese grado de cumplimiento y lo desglosa en 2 distintos apartados. Y esa cifra del 92,5%, de en torno al 93% de cumplimiento, creo que pues dice mucho a favor del presidente del gobierno, de su equipo. La
La burbuja china podría estallar en cualquier momento. La bolsa de Shanghái ha caído en la última jornada bursátil casi un 8,5%. Se trata de la peor bajada de este índice bursátil en los últimos 8 años. Hablaremos con un experto para conocer las consecuencias que la quiebra del gigante asiático puede tener sobre el resto de economías mundiales. Tiempo de deportes, Juanma, ¿de qué hablamos hoy? Pues hablamos del Real Madrid, que hace unas horas ha jugado en China su tercer partido de esta pretemporada ante el Inter de Milán. Una victoria clara, una victoria cómoda, tanto con 3 goles de José Rodríguez, de Varane y un golazo de James. En el tiempo de deportes analizaremos este partido, escucharemos a Rafa Benítez, sabremos cómo va la renovación de Sergio Ramos y ojo porque escucharemos a Luis Van Gaal hablando del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United. A lo largo de este fin de semana se han filtrado algunos detalles del sumario de la Púnica. David Marjaliza, el empresario conseguidor de la trama y ex socio de Francisco Granados, construyó un zulo en su casa para esconder 33 millones de euros. Es solo parte de lo conocido tras la apertura de sumario, en el que también se desvela que su sobrina de 18 años tendría hasta 14 pisos valorados en 600.000 euros a su nombre. Además, hoy hemos conocido la llamada de Granados a De Guindos para interesarse por la privatización de AENA y la solicitud a Cospedal por parte de los cerebros de la operación para que aupara al poder a Marcos Martínez como presidente de la Diputación de León. Sin duda que lo que más llama la atención es la transcripción de algunas conversaciones telefónicas, como la que van a oír a continuación, en la que el alcalde de Valdemoro le pide pasta a Marjaliza para irse de vacaciones, u otra en la que Francisco Granados, el otro cabecilla de la Púnica junto a Marjaliza, asegura que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, conocía el funcionamiento de las tarjetas Black de Caja Madrid. Escuchen. Bueno, tío, pues nada, que me voy de vacaciones. Prepárame la pasta. Uy, que me hace falta. ¿Qué hijo puta? ¿Te la has gastado ya, coño? Yo me lo gasto todo, tío. Vaya tela, venga, vale. Prepárame para antes de que me vaya el fin de semana, porque si me voy... Venga, vale. Sabía los sueldos de todo el mundo, cómo era el sistema de remuneración, porque como presidente in pectore tenía negociado todo. Hoy el Partido Socialista ha pedido explicaciones a Mariano Rajoy sobre esta trama de corrupción que aseguran está a la altura de la Gürtel. El secretario de organización del partido, César Luona, acusa al presidente del Gobierno de dar el visto bueno a la trama y se muestra convencido de que existen nexos de unión entre la Púnica y la Gürtel. Y claro, hoy es un día de nuevo para exigir al Gobierno y a Rajoy explicaciones y responsabilidades por lo que estamos conociendo de la trama Púnica, que está a la altura de la Gürtel. La pregunta es cómo puede seguir ejerciendo Rajoy su cargo sin ir al Congreso, con decencia, con dignidad, con credibilidad ante los españoles. Desde el PP han contestado en boca de Pablo Casado. El vicesecretario de Comunicación Popular asegura que las revelaciones sobre la Púnica abochornan e indignan a su partido y ha asegurado que revisarán los nombres de quienes tienen abiertos expedientes. Eso sí, ha confiado en que el caso no pase factura electoral al PP porque, según dice, es un caso que ya se conocía y la novedad es que se ha levantado el secreto de sumario. Ningún tipo de silencio. A nosotros nos abochorna, nos indigna, nos avergüenza que cualquier persona que haya pertenecido al Partido Popular tenga comportamientos de esa índole e incluso conversaciones privadas en las que se dicen cosas absolutamente impresentables. Sobres, sobornos, comisiones, masajes. Fátima García Manzano, ¿cuál era el modus operandi de la trama y quiénes son sus cabecillas? ¿Cómo organizaban las contrataciones irregulares, pero sobre todo el reparto de las comisiones? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver quiénes son los principales cerebros de esta operación. Este es Francisco Granados, el ex consejero de la Comunidad de Madrid y número 2 del gobierno de Esperanza Aguirre. Todas las alarmas saltaron cuando en diciembre del 2013 se descubrió que poseía una cuenta en Suiza con 1 millón de euros. Posteriormente se descubrió que contenía la titularidad de otra cuenta con David Marjaliza, el principal conseguidor de la trama. Ambos fueron detenidos el pasado octubre junto a 49 personas, más entre las que se encuentran otros de los principales conseguidores. Alejandro de Pedro Lorca, los dos alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno Torres, el alcalde socialista de Parla, José María Fraile, o el presidente de la Diputación de León, entre otros. El modus operandi de la trama era rápido y sencillo. Los alcaldes realizaban las adjudicaciones de los contratos municipales a dedo, a través de David Marjaliza. A cambio, varias empresas, entre ellas la eléctrica Cofeli, ofrecían a los políticos comisiones de hasta el 3%.
Posteriormente era el propio Marjaliza quien se encargaba de blanquear este dinero, emitiendo facturas falsas de las empresas pantalla por servicios que nunca se realizaron. Además, en 15 meses declaró que le había tocado la lotería hasta en 8 ocasiones. Gracias, Fátima. Hoy el PP ha presentado una página web en la que aseguran que han cumplido con el 92,5% de su programa electoral con el que se presentaron a las elecciones de 2011. La página está dividida en 3 bloques, los mismos que en los que se configuraba el programa electoral del PP. En cada bloque se especifica el porcentaje de las medidas que se han cumplido, las que están en vías de aprobación y las que quedan pendientes. Según la web, el PP ha cumplido el 95% de sus políticas de empleo, el 89% de educación, el 91% en materia social, el 97% de política exterior y en la página explican además cómo lo han hecho y lo que han conseguido recaudar en la lucha contra el fraude. Hemos querido desgranar cuáles son esas promesas que no han cumplido desde el Gobierno. Por ejemplo, prometieron poner en orden las cuentas públicas. El Gobierno ha incumplido todos sus objetivos anuales de reducción del déficit y ha incrementado la deuda pública a un ritmo aún mayor que en los peores tiempos de Zapatero. Segundo incumplimiento, no subir los impuestos. Es lo que dijeron. Es cierto que al final de la legislatura el Gobierno ha bajado unos pocos impuestos, pero no tanto como lo subió al llegar al poder, por lo que ha incumplido su promesa de mantener y, en su caso, reducir, que es lo que decían, la presión fiscal. Tercer incumplimiento, mejorar la calidad de la enseñanza. El informe PISA sigue dejando claro año tras año unos datos desastrosos. Sobre las prometidas universidades de excelencia habría que destacar que ninguna universidad española ha pasado a engrosar la lista de las 200 mejores del mundo. Sanciones, también decían, sanciones para los gobernantes autonómicos que no cumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria. Solo cabe preguntarse, ¿dónde está? Completa desaparición de ETA sin impunidad, otra de sus promesas históricas. La excarcelación de etarras durante la legislatura o la presencia de los proetarras en las instituciones demuestran que tampoco ha sido así. También prometieron modificar la ley del aborto. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, evitó responder hace unos días en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si el Gobierno da por cumplido su compromiso electoral de reformar la ley del aborto con la mini reforma que acaban de aprobar en el Congreso. Y es que quien calla, otorga. Pese a lo que aseguran desde el PP en la calle, la percepción total es de incumplimiento absoluto de su programa. Así se deduce al menos de la encuesta que hemos realizado desde esta casa de Intereconomía. Porque no han cumplido, porque lo primero que hicieron fue quitar todos los derechos a los trabajadores. Eso no es cumplir con el pueblo y no se los han vuelto a dar. Pues no, yo creo que no. No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que han hecho cosas muy distintas a lo que prometieron y las cosas que han hecho bien, como no las comunican ni las informan, pues así nos va. Por lo menos espero que lo tengan en la web, esa que han creado. Creo que algunas cosas económicas lo han hecho muy bien y creo que pueden hacerlo todavía mucho mejor, pero otras cosas sociales, pues la verdad es que sí que hay un déficit notable dentro de sus promesas. No, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque no, a las pruebas me remito, que no están cumpliendo con nada, que mucho han dicho, pero luego ya vemos que no, que es mentira. Está claro y demostrado que el político que no dice la verdad, pues vive, pero el que dice la mentira vive mucho mejor. Entonces, el Partido Popular, todo lo que ha dicho hasta ahora, pues posiblemente el 90% de lo que ha dicho no lo ha cumplido. Bueno, a lo mejor un 92,5% de todo lo que habían propuesto no, pero un 60 o así, yo creo que de la crisis un poco sí que hemos salido. Eduardo, ¿por qué si el PP dice que ha cumplido el 92% de su programa, la percepción en la calle es de incumplimiento total? Beatriz, ellos dicen que sí lo han cumplido, pero esa afirmación no es más que una consigna propagandística y, como asegura el viejo aforismo militar, empiezas a volverte tonto cuando comienzas a creerte tu propia propaganda. El PP no ha cumplido su programa electoral, por eso en las pasadas elecciones perdió 2,5 millones de votos. Dirán, y es cierto, que las ganaron. Pero hasta los que les siguieron votando, la mayoría con una pinza en la nariz, eran perfectamente conscientes de que el PP les había engañado, pero prefirieron perdonarlo por miedo a lo que se nos venía encima. El PP puede decir que ganó las elecciones, es cierto. El PP puede afirmar que no gobierna porque el pacto de perdedores le hurtó municipios y comunidades. Es cierto, pero lo que el PP no puede decir es que ha cumplido su programa electoral de 2011, porque eso no es verdad.
Y lo que no es verdad es mentira, aunque políticamente sea más rentable mentir que decir la verdad. Porque si el PP hubiera dicho la verdad en 2011, o sea, que iba a soltar a Bolinaga y a decenas de tarras más, que no iba a reformar la ley del aborto, que iba a subir los impuestos y que iba a consentir un referéndum independentista en Cataluña, sencillamente no hubiera ganado las elecciones. Mintió para ganarlas y las ganó. Gracias, Eduardo. Si hoy se celebrasen elecciones en Andalucía, el PSOE aventajaría en 11 puntos al Partido Popular. Es lo que asegura el último estudio de opinión pública de esa comunidad. En concreto, el PP conseguiría el 21,9% de los sufragios, 11 puntos menos que los socialistas, que se harían con el 35% de los votos. Por su parte, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida recibirían el 19,2%, el 14,1% y el 6% de los apoyos respectivamente. Eso si hablamos a nivel autonómico, porque si hoy se celebrasen elecciones generales en Andalucía, el PP y el PSOE estarían prácticamente empatados. Los populares conseguirían el respaldo del 22,1%, solo 4 décimas por delante de los socialistas, que lograrían un 21,8% de los votos. El tercer partido más votado sería Ciudadanos, como están viendo en sus pantallas, y después Podemos. El presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, presenta junto al economista Luis Garicano el cuarto de los ejes de su programa económico y social centrado en la reforma educativa. En concreto, la formación naranja propone un gran pacto nacional por la educación. Siguiendo ese acto está María Durán. Nos vamos hasta allí en directo. María, buenas noches. ¿Qué es lo más destacado de lo anunciado por Ciudadanos? Buenas noches, Beatriz. Pues Albert Rivera era el primero en tomar la palabra al inicio de este acto. Entraba arropado por pesos pesados del partido, como Begoña Villacís o Inés Arrimadas, y decía Rivera que él no pide una ley, sino un gran pacto en materia de educación. Y es que, según él, los dos modelos anteriores, los del PSOE y el Partido Popular, han sido un fracaso. Explicaba el porqué de esta manera. Un error que es va cometre des de Catalunya en aquella transició. Un error que se cometió en Catalunya en aquella transición, un error fue no apostar por una hacienda propia. Aquest va ser un error, i és millor dir-ho amb totes les paraules. Aquello fue un error y es mejor decirlo con todas las palabras, porque eso que en aquel momento se consideró que era un tema de segundo orden, secundario, subordinado, que era cualquier cosa más importante que una hacienda propia, fue un gran error. Abans que una hisenda pròpia, això va ser un error molt gran. La Hacienda catalana está lista. Palabras de Artur Mas este mismo lunes en la clausura de unas jornadas sobre el nuevo modelo de administración tributaria que el gobierno catalán aspira a implantar en Cataluña. Según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en esa región están a punto de tener hacienda propia. Considera que ahora es el momento en el que más cerca han estado de tenerla desde hace 3 siglos. Para Mas, sin el control de tu propia hacienda no hay proyecto de país. En la misma línea de lo que aseguraba el viernes, Soraya Sáez de Santamaría ha valorado las declaraciones de Mas sobre la hacienda catalana. Para la vicepresidenta, estas palabras son solo un paso más en su viaje hacia ninguna parte, porque ninguna de estas iniciativas, dice, va a prosperar. El presidente de la Generalitat está dando pasos a ninguna parte, porque no es posible medidas como las que pretende, y se lo han dicho tanto el gobierno como los tribunales en reiteradas ocasiones. Según Mas, el control de su propia hacienda sería una necesidad para los 7,5 millones de habitantes de la comunidad, algo que no casa con las primeras estimaciones de los costes que tendría este proyecto, ya que, según los expertos, para poder llevarlo a cabo, habría que incrementar el número de funcionarios de Hacienda de 324 hasta los 600, casi un 50% más de gasto ya solo en personal, por no mencionar que se rompería el principio de solidaridad financiera que se manifiesta en la Constitución. Antonio Banda, economista, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Yo creo que en España hemos conseguido el desarrollo gracias a la solidaridad, y esa solidaridad la hemos conseguido principalmente por la vía impositiva. El que todos tengamos los mismos impuestos ha sido un elemento clave en el desarrollo de España en los últimos años. Por lo tanto, me parece absolutamente ridículo que tanto Mas como sus compañeros pretendan que con solo crear una hacienda fiscal vas a tener un ente diferente. Desde luego, España va a seguir avanzando, y desde luego, gracias a esa ayuda que nos estamos dando unas regiones con otras. Y de ninguna manera el tener una hacienda propia o pretender tenerla es un elemento para ser y hacer un diferencial con el resto de los españoles. Como nuevo, yo creo que Mas vuelve a ser un personaje ridículo que no tiene ningún sitio en este país.
Oriol Junqueras, el socio de Artur Mas a las elecciones del 27 de septiembre, se ha referido hoy a los comicios asegurando que serán los ciudadanos los que con su voto decidan si se tratan o no de unas elecciones plebiscitarias. Cada uno de nosotros pues prefiere un modelo de candidatura, un tipo de candidatura y que tenemos unos objetivos que yo creo que son muy claros y al menos en el caso de Esquerra Republicana creo que a nadie le pueden sorprender y que siempre han sido así y que por tanto pues serán los ciudadanos quienes decidan el 27 de septiembre, no la convocatoria del decreto, quien decide el resultado electoral, ¿no? Desde la cartera de Justicia, Rafael Català recuerda que España es una de las naciones más antiguas y pide fortalecer la unión frente a los que buscan la diferencia. Para Català no se pueden pasar por alto 5 siglos de convivencia compartida. La búsqueda de diferencias, incluso hasta genéticas, me parece singular en estos tiempos, cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer todos los elementos de unión que existen en España. Por su parte, el secretario general del PSC se muestra convencido de que ni siquiera en caso de incumplimiento de la legalidad el PP suspendería la autonomía como contempla el artículo 155 de la Carta Magna. Así de claro lo tiene Iceta, que afirma que ni siquiera en el caso extremo de que Mas declarase unilateralmente la independencia, el gobierno llegaría a ese extremo. Dice que como mucho el Tribunal Constitucional anularía la declaración. Eso decía Iceta y desde el gobierno aseguran, desde el gobierno no desmienten al líder de los socialistas catalanes. Rajoy espera no tener que suspender la autonomía, así al menos lo ha manifestado hoy Pablo Casado, al tiempo que afirma que no habrá ninguna fisura en la defensa de la unidad nacional. Fuentes próximas al presidente consideran que el Ejecutivo responderá ante cualquier desafío, pero no dicen cómo piensa hacerlo. Desde Interior también han negado que el Ejecutivo estudie esa posibilidad. En todo caso, lo que ha dicho el presidente del Gobierno y con el presidente del Gobierno hemos reiterado todos los miembros del Gobierno y todas las autoridades es que la Constitución y las leyes pues se cumplen y se han de hacer cumplir por parte de las autoridades y en ese sentido y para la Constitución no es una excepción. Ha dicho eso, se me pregunta, ¿se va a suspender la autonomía de Cataluña? No, y no creo que nadie en el Gobierno en absoluto se le haya planteado suspender la autonomía de Cataluña. Eduardo, ¿crees como Iceta que Rajoy no suspenderá la autonomía ni aunque Mas declare unilateralmente la independencia? Pues Beatriz, nos sorprendería mucho que Iceta no tuviera razón, porque conoce el paño. No en vano, él y el PSC han jugado a dos barajas con los separatistas, han coqueteado con ellos y con ellos han gobernado. También conocen muy bien Iceta a don Mariano y sus resortes, átonos y tibios en cualquier circunstancia. Efectivamente, Rajoy no suspenderá la autonomía catalana ni en el peor de los casos. La explicación está en Napoleón. Decía Bonaparte que la ley hay que aplicarla todos los días y en todas las circunstancias. Si no se hace así, al final, el que se ve obligado a aplicarla in extremis aparece siempre como brutal. Ni Rajoy, ni Iceta, ni el PP, ni el PSOE han aplicado jamás la ley en Cataluña. Rajoy, que es un tibio patológico, no quiere aparecer in extremis como brutal. Por eso no suspenderá la autonomía catalana ni aunque Mas proclame mañana la independencia. Sea un viaje a ninguna parte, como afirman desde el Gobierno o no, lo cierto es que el desafío continúa. Hoy el presidente de la Asociación de Empresarios en Cataluña, Josep Bou, ha manifestado que los empresarios catalanes no creían que el soberanismo fuese en serio y que estaban convencidos que desde el Estado lo pararían antes y llegarían a un acuerdo, insistiendo en que los nacionalistas deben volver al catalanismo moderado. Esa sería una tragedia de consecuencias nefastas para la economía y la convivencia en Cataluña, tanto para nuestras empresas como para nuestros trabajadores. Sinceramente, y he hablado con ellos muchas veces, hasta ahora creían que esto no iba en serio, que esto no sería, porque está en la locura. La independencia solamente sería posible pactando con España, y España no. España, evidentemente, el gobierno de España no se va a suicidar. Y seguimos en Cataluña, donde hoy la aún líder popular, Alicia Sánchez Camacho, ha evitado aclarar si será o no la candidata del PP a las elecciones del próximo 27 de septiembre. A pesar de que quedan exactamente 2 meses para los comicios, Alicia Sánchez Camacho ha defendido que en el PP tienen sus tiempos, aunque ha asegurado que dentro de poco se conocerá el nombre. La anunciaremos cuando corresponda y tenemos nuestros tiempos para hacerlo, pero que va a ser y es una gran candidatura y que además está muy bien cerrada por consenso, por todos y que la hemos decidido en Cataluña y la aprobaremos en Cataluña.
Están viendo imágenes del incendio de Òdena en Barcelona, que a estas horas sigue descontrolado y que se ha llevado ya por delante más de 1.200 hectáreas. Más de un centenar de vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares, aunque algunos han regresado a primera hora de esta mañana para ayudar en las labores de extinción. De momento hay una persona detenida que ha reconocido ser el autor material del incendio, aunque dice que ocurrió de manera accidental, causado por unos trabajos por una máquina picadora de paja. Mientras, Protección Civil de la Generalitat ha informado de que mantiene activada la fase de alerta del plan de emergencias por incendios forestales. En Crónica Económica tenemos que mirar a China. Los expertos llevaban años anunciándolo. La burbuja china, pese a los importantes datos de crecimiento que presenta la economía del país, podría estallar en cualquier momento. Pues bien, parece que ese momento ha llegado, y es que la bolsa de Shanghái ha caído en la última jornada bursátil casi un 8,5%, en concreto un 8,48%. Se trata de la peor bajada de este índice bursátil en los últimos 8 años. Ni siquiera la intervención del gobierno chino, que se apresuraba a comprar bonos, lograba frenar la sangría bursátil en el país asiático y en los mercados europeo y americano, que sufrían también fuertes caídas. Para analizar esta debacle económica y qué consecuencias puede tener en el resto de mercados y economías, tenemos conexión por Skype con el economista Javier Santa Cruz. Señor Santa Cruz, si finalmente la burbuja china estalla, ¿cómo podría afectar la quiebra del gigante asiático al resto de economías mundiales? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente la caída de la bolsa china ha afectado de una forma muy importante a todos los mercados financieros a nivel mundial, especialmente al mercado europeo y al mercado americano, los cuales han cerrado con fuertes caídas en el día de hoy. Sin embargo, las consecuencias no son solo financieras, sino que también entramos en el terreno de la economía real, donde China tiene un peso enorme en el mundo, ya que en este momento está realizando un proceso de transición de un modelo industrial hacia un modelo de consumo y de demanda interna, en el cual ya no le hace falta consumir tantas materias primas como lo hacía antes. Por tanto, los precios de las materias primas, de aquellas tan importantes como el petróleo, como el oro o como el cobre y el resto de metales básicos, están sufriendo fuertes caídas en los últimos días, y es probable que veamos que esas caídas se extiendan a lo largo del tiempo, ya que China ya no necesita tantas commodities para poder funcionar. Por tanto, todos aquellos mercados, tanto los mercados agrícolas como el mercado energético o el mercado de los metales preciosos, pues van a seguir sufriendo las consecuencias tanto del cambio de modelo productivo en China como las caídas de la bolsa, las cuales pues seguirán teniendo impacto sobre el resto de los mercados financieros mundiales. Gracias, señor Santa Cruz. Seguimos mirando fuera de nuestras fronteras porque Nicolás Maduro ha vuelto a atacar al gobierno español. Lo ha hecho a cuenta de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. No es la primera vez que el dirigente chavista insulta a Mariano Rajoy. Sostiene que el presidente del gobierno le ha dado una puñalada a la democracia en nombre de Francisco Franco y le ha llamado sicario. Ese otro sicario de Europa, Rajoy. Son sicarios. Rajoy es un sicario del pueblo. Fíjense la Ley Mordaza que se aprobó. Unas declaraciones que han provocado que España convoque al embajador de Venezuela. Buscamos la última hora en la redacción. Juan Ernesto Fluger, ¿qué más sabemos? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela no pasan por su mejor momento. Esta tarde, el ministro de Asuntos Exteriores llamaba a capítulo al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para reprochar las declaraciones hechas por Nicolás Maduro sobre Mariano Rajoy, al que no dudó en calificar de sicario. Hace unos meses, el embajador español en Venezuela fue llamado a capítulo a Madrid en respuesta a la declaración como persona non grata en Venezuela del expresidente Felipe González. La última de una serie de largas contraveniencias motivadas por el apoyo de determinados políticos españoles, tanto socialistas como del Partido Popular, a la disidencia cubana, a quienes consideran que no se le están respetando sus derechos humanos. Los deportes, saludamos de nuevo a Juanma Pérez Noya. Juanma, buenas noches. Buenas noches. Tenemos una noticia de última hora, ¿no? Malas noticias para la selección femenina sub-19. Sí, efectivamente, bueno, estábamos pendientes de ese europeo sub-19, esa final en el que la selección femenina sub-19, como decimos, se jugaba el título ante la selección sueca. Ha perdido 3-1 en apenas unos minutos. En Punto Pelota ampliaremos información, igual en puntopelota.es. Pero vamos con la información de esta tarde. El partido que el Real Madrid ha vencido
3-0 ante el Inter de Milán. Al acabar el partido hemos visto a Rafa Benítez decir que cree que es muy optimista con respecto a la renovación de Ramos. Estamos viendo lo que pasó ayer, el encuentro entre Florentino y Sergio, el capitán del Real Madrid. Se les vio sonrientes, se les vio hablar a ambos y las últimas informaciones apuntan a que ha habido un acercamiento. Se han reunido Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Sergio Ramos y su representante, su hermano René, y han acercado posturas, así que la renovación parece mucho más cerca. En Punto Pelota, en apenas media hora escucharemos a Molécula dar la última hora al respecto. Nos vamos hasta Manchester, donde ayer, bueno, en realidad esta madrugada, ha sido fichado y ha sido anunciado oficialmente el fichaje de Sergio Romero, el portero argentino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que De Gea puede estar más cerca del Real Madrid. El Manchester United ha fichado a un portero, lo que nos hace pensar que puede estar preparando la salida de David De Gea. Estamos viendo a Luis Van Gaal echar la mano a su nuevo jugador, y Van Gaal, que hoy ha hablado del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester. Vamos a escucharle. ¿Cómo voy? But he knows that I like it. To win the Champions League we need speed also, and that's why I think maybe we have still to buy a player with speed and creativity. Bueno, veremos cómo sienta en la Casa Blanca que, después de hablar de Sergio Ramos, una vez más Luis Van Gaal vuelva a hablar de un jugador del Real Madrid. Nos cogemos el puente aéreo, nos vamos hasta Barcelona, bueno, en este caso hasta el Principado de Mónaco. Un jugador que suena para el Barça, Abdenour, el defensa tunecino, que ha dicho en una entrevista para el diario Sport que está preparado para jugar en el Barça y que si sale del Mónaco solo será para jugar en un equipo grande como el Barcelona. Bueno, pues ya les podemos decir, también noticia de última hora, que hace apenas unos minutos el Mónaco ha facilitado su lista para la Champions League y no ha inscrito para el partido de previa que tienen que jugar a este central, por lo que posiblemente esté negociando su fichaje para incorporarse a la disciplina azulgrana. En esa disciplina está Gerard Piqué, que habló ayer de la polémica sanción de la UEFA por las esteladas que mostró la grada culé en la final de la Champions. Vamos a escuchar lo que dice el central azulgrana. Nada, me parece una decisión injusta y vamos a estar con el club. Espero que el club actúe como tiene que actuar. Bueno, y ayer también fue presentado Jackson Martínez con el Atlético de Madrid, una presentación multitudinaria, más de 7.000 colombianos para recibir al nuevo delantero del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Después, esta mañana, el delantero colombiano ha hablado y ha dicho esto acerca de la impresión que le causó ver a tantos compatriotas en su estadio. Es como, no es lo mismo de que hayas entrenado, hayas hecho algunos entrenamientos, a que te entreguen la camiseta oficialmente del club, ¿no? Te sientes como ya ahora sí mucho más parte de lo que es Atlético. Bueno, y seguimos en el Atlético de Madrid con un posible fichaje. Parece que la plantilla puede estar prácticamente cerrada después del fichaje de Vieto, del propio Jackson Martínez. Muchísimos jugadores han movido el Atlético de Madrid en este mercado y el último puede ser Thiago Motta. El jugador italo-brasileño dijo recientemente que quería irse al Atlético de Madrid. De hecho, se ha negado a jugar los 3 partidos de pretemporada del equipo galo hasta ahora. Sin embargo, según Le Parisien, que es un diario con muy buenas relaciones con la presidencia del Paris Saint-Germain, ha dejado muy claro que su presidente, Al-Khelaifi, sigue firme en su postura y que no dejará salir gratis a Thiago Motta hacia el Atlético de Madrid. Juanma, ampliaremos toda esta información en media horita, nada, a las 9 de la noche incluso. En Punto Pelota. Antes les dejamos con el editorial del presidente de esta casa, de Julio Ariza, y a las 10 de la noche tienen una cita como cada día de lunes a viernes con El Gato al Agua. No se lo pierdan. Nosotros les decimos adiós hasta mañana. Gracias y hasta luego. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía.
Punto Pelota, como tertulia deportiva, como programa de entretenimiento, como información futbolística. Punto Pelota, sin excepción. Tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Punto Pelota en Intereconomía Televisión. También en nuestra web, intereconomía.tv. He aquí al jefe. Aquí estamos. De Boss. Aquí estamos. De Boss con B, no con el otro, que sería el boxeo. Bueno, una pregunta. Había hoy un artículo de... Buenos días, ¿eh? Buenas noches, buenas tardes. ¿Había hoy un artículo de Rubalcaba en El País? ¿Perdón? ¿O lo he visto yo? ¿Un artículo de quién? De Rubalcaba. Vamos a buscarlo. Me parece que sí, ¿no? Perdón un instante, no lo sé. Es que me estaba preguntando aquí una cosa por el agujerito este. Vamos a ver. El País. Busquemos El País. Busquemos El País. Esto dice eso. Busquemos el arca perdida. Uy. Aquí. Artículo de Rubalcaba en El País. ¿Hoy? ¿Sí? Sí, ¿no? No lo sé. ¿O no? Sinceramente, Alfredo Pérez Rubalcaba es un nombre que yo, cuando lo escucho, pienso en algo muy lejano. Pero es la ideología. Escribe, titula Alfredo Pérez Rubalcaba en las páginas del diario de Soraya Sáenz de Santa María. Es de ideología y dice así, extracto. El discurso de la recuperación económica es potente en apariencia, pero tiene grandes limitaciones. La crisis ha sido para el PP la coartada que le ha permitido hacer lo que siempre quiso y nunca se atrevió. Bueno, esto lo dice para festejar el año que lleva fuera de la Secretaría General del PSOE. Y ya Rubalcaba empieza a intuir que Pedro Sánchez podría relevar a Mariano Rajoy al frente del gobierno. De hecho, dice la única alternativa posible a Mariano Rajoy. Claro. Textualmente. Claro. Rubalcaba ha trabajado muchísimo por la, entre comillas, estabilidad institucional. Es decir, por el sistema. Es un hombre puro del sistema. Es decir, un hombre capaz de utilizar las alcantarillas del Estado como nadie y de intuir cuáles son los elementos que prefiguran un escenario de más estabilidad. Por ejemplo, Rubalcaba, sin duda alguna, es quien intuye que hay que relevar a Juan Carlos I. Y quien probablemente articula y organiza todo ese asunto, antes de que sea tarde, como decían ellos mismos, ¿no? Con el propio Felipe González, de quien sabe usted que Rubalcaba es íntimo colaborador y amigo. Entonces yo creo que alrededor de Rubalcaba, de Felipe, se han articulado muchísimas cosas en los últimos 2 años, ¿no? A pesar de que quien gobernaba era Mariano Rajoy, que era un presidente durmiente. Entonces la iniciativa política, por una parte, estaba en Cataluña con los nacionalistas, que iban tomando constantemente decisiones y haciendo cosas, y por otra parte en los laboratorios de alrededor de la casa de Felipe González y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso es lo que ha pasado detrás de bambalinas, lo que no se ha visto, pero que ha pasado, ¿no? Y que ha influido en las cosas que hoy están pasando y que van a pasar a partir del mes de septiembre, donde se van prefigurando claramente 2 grandes batallas. Una, la que le va a dar el gobierno, como se la dio al nacionalismo antes de las autonómicas, con las declaraciones de Javier de la Rosa en la UDEF y de Victoria Álvarez, la novia de Jordi Pujol Jr., también en la UDEF y con la grabación de La Camarga, que le supuso a Convergencia en aquellas autonómicas no ganar por mayoría absoluta y perder no sé si 10 o 15 escaños. ¿Recuerda usted que fue la primera gran debacle de Convergencia? Sí. Es fruto en gran medida de aquel gran asunto de la financiación irregular de Convergencia, que al mismo tiempo se estaba amparando en el proceso a Félix Millet en el asunto del liceo, ¿recuerda? Y por otra parte, la que les pueden estar preparando al Partido Popular, algunos grupos, en torno también al Partido Socialista y en torno a algún grupo, algún medio de comunicación que pueden hacer en septiembre-octubre, que hace referencia a la cuestión Bárcenas y por otra parte a la cuestión Rato Gürtel
que si usted no le habrá pasado desapercibido seguramente, que Rato pidió no declarar. Eso significa que tendrá que declarar en septiembre. En septiembre estamos en pre-campaña. ¿Usted qué cree? ¿Que al PP le conviene que Rato vuelva a aparecer en pre-campaña en septiembre? Claro. ¿Y todo el asunto Gürtel lo mismo? Sí. ¿Y todo el asunto Bárcenas lo mismo? Es decir, se van a encontrar con que se va a hablar muy poco de lo que al PP le interesa hablar, que es de recuperación económica. Ahora, ¿va a esperar Mariano a octubre, noviembre, cuando tendrá la peor EPA, porque se habrán perdido ya los puestos de trabajo del verano? ¿Va a esperar a tener esos resultados o va a hacerlo antes? ¿Tendrá suficiente Mariano con 140 escaños y los 20-25 ciudadanos para gobernar? ¿Habrá alguien más?